Bitcoin sorprende a todos y se da la vuelta. ¿Por qué? Porque hemos tenido datos de IPP, el pequeño dato de inflación, porque el importante será mañana. Datos de IPC de los cuales pueden ser mejor de lo esperado, porque hoy hemos tenido datos mejor de lo esperado. Y Bitcoin ha retomado esa energía otra vez positiva tras tener una falsa ruptura, de las cuales vamos a analizar en el vídeo de hoy. Pero hoy, familia, hablaremos del Big Three, el Big Three del canal de Trading con Flex, como lo son Solana, Polkadot y Cardano, criptomonedas que vamos a analizar sus zonas de interés de las cuales puedes entrar a realizar operaciones tanto en short como en long, depende de donde estén esas zonas de interés. Con lo cual, muy atento a este vídeo porque vamos a intentar sacar dinerito, que es lo que nos gusta, como en el canal de señales. Canal de señales de los cuales ya somos 482 miembros y os pongo, mira que os lo pongo bastante fácil. Os di una reentrada en Ethereum tras venir a tocar una zona de interés. Os puse zona de interés sobre el soporte que tengo yo marcado en los $3.000. Más tarde le llegamos a sacar un más 5,15%, pero más adelante os dije, ojo, hago una reentrada en Ethereum ajustando el apalancamiento, y hoy nos hemos despertado con un más 14,21%, y os lo pongo, y generamos beneficio mes a mes y totalmente gratuito. Así que si no sabes operar, no te preocupes, aquí tienes zonas de interés bastante importantes y relevantes, de las cuales te puedes aprovechar de ellas. Y te recuerdo que todas las zonas de interés que pongo o todas las explicaciones que te doy tanto en YouTube como en Telegram no son consejos de inversión, con lo que debes realizar tu propio análisis y saber si entrar o no. Así que vamos con el vídeo. Es que, familia, hoy hemos tenido datos de IPP, datos de inflación en Estados Unidos al productor, donde hemos tenido un dato ligeramente inferior y sorprendente a la previsión. Había una previsión de un 0,4 y un dato de un más 0,2, y una previsión en el anual del más 3,5 y un dato total de un más 3,3. Algo sorprendente que ha hecho que Bitcoin y las criptomonedas subieran fuertemente o se mantuvieran por esa zona bastante clave. Pero lo que no debemos de olvidarnos es el día de mañana a las 2:30 de la tarde, datos de IPC, datos de inflación, tanto en el subyacente, que es el del nuestro, el de la compra, el de la leche, las galletas, el pollo, el arroz, y el IPC, datos de inflación también anual, donde se espera un dato ligeramente superior al dato anterior. La previsión es el 2,9 y el dato anterior del 2,7%. Como el dato sea inferior a la previsión y al dato anterior, es probable que tengamos una explosión en las criptomonedas. Pero lo que nos va a hacer cambiar es la decisión de tipos de interés el próximo 29 de noviembre, donde tenemos una probabilidad del 97,3% de que no bajen puntos básicos, de que no bajen ese 4,5%, la subida más fuerte en la historia de la economía, donde ya hemos bajado 100 puntos básicos y donde este año se espera que bajen solo una o dos veces, y esto es algo que puede tensionar la economía estadounidense y, como no, nuestra economía global. ¿Y eso qué quiere decir? Malo para tus inversiones. Pero si nos vamos a la dominancia de Bitcoin, también tenemos que prestar bastante atención, porque tras tener un repunte bastante fuerte hasta el 58,73%, la dominancia fue cayendo hasta el 58,39% y vuelve a repuntar bastante fuerte, y ya va camino de tocar este pico del 59,26%. En caso de que no supere esta zona, la dominancia puede seguir cayendo, la zona en la que se encuentra ahora mismo generando un doble techo. Si llega a la zona elevada y nos encontramos con un Bitcoin bajista, las altcoins serán mucho más bajistas. Así que la dominancia va a dictaminar en las próximas semanas el subidón o no de tus altcoin favoritas. ¿Y qué necesitamos ver para ello? Pues para encontrar una altcoin season es que nos acerquemos de nuevo al 57,26% de la dominancia del mercado en Bitcoin. Y esa dominancia lo marca esta gráfica que os traigo de vez en cuando, porque marca la posible altcoin season por encima de los 75 puntos o la Bitcoin season por debajo de los 25 puntos. Ahora estamos en neutral. ¿Qué quiere decir? Que la dominancia de Bitcoin, pues evidentemente es más relevante que posiblemente una dominancia de las altcoins. Se encuentra prácticamente al 50-50, es Bitcoin contra todos, con lo cual evidentemente gana Bitcoin por encima de todos. Para entrar en una altcoin season debemos superar los 75 puntos y, como podéis ver, estamos muy lejos. La última vez que estuvimos en una altcoin season fue la primera semana de diciembre, cuando estuvimos subiendo desde el 21 de noviembre sin parar, pero entramos en una altcoin season prácticamente el 2-3 de diciembre y finalizamos
el 8-9 de diciembre. Estuvimos tan solo 7 días y ahora para verse reflejado en esa nueva zona debemos ir subiendo poco a poco, con lo cual estaremos muy atentos a este gráfico para ver una posible explosión en tus altcoins favoritas. En el día de ayer en Bitcoin sufrimos una falsa ruptura del zonal de los 91.300 dólares como zona límite, y el precio de Bitcoin lo que hizo fue llegar a tocar los 89.300 dólares más o menos. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos por encima de una zona de resistencia haciendo un retesteo que está actuando como zona de soporte. Porque si veis más cerca en las imágenes podéis ver que Bitcoin está rebotando en los 97.265 en lugar de zona de interés que os explico en las mentorías de las cuales puedes aprender a operar con 4 sencillos pasos, una mentoría de los cuales ya más de 150 personas han obtenido éxito y un servicio completo que lo tienes aquí debajo, lo tienes el acceso a la web y de las cuales puedes acceder a obtener dicha mentoría, que es 1 a 1 conmigo. Y si quieres más información, corre, date prisa porque las plazas son totalmente limitadas. Así que bien, Bitcoin rebotando en esa zona lo ha hecho perfecto. Ahora mismo tiene que generar liquidez sobre la zona de soporte en estos momentos, sobre los 95.700 más o menos, y como mucho los 95.100 dólares, de los cuales posiblemente estaremos dentro de una operación en el canal de señales. Con lo que, familia, aguantando perfectamente la zona con esta falsa ruptura, subiendo, rompiendo la zona de resistencia, que es una resistencia muy pero que muy alcista, y rebotando en una zona de interés que teníamos marcada. El precio está comportándose perfectamente a la estrategia. Ahora mismo debería generar una zona de retesteo de los cuales puede impulsarse por la zona a la que está, o como máximo o no mínimo los 95.000 dólares, para ahora sí venir a buscar los 100.000 dólares, de los cuales por supuesto mañana con los datos de IPC serán muy importantes. Y en Ethereum, que contar, familia, ayer le generamos más de un 24% con esta caída y rebote en los 3.000 dólares, porque aquí estamos para ganar dinerito, familia, dinerito, y para eso hacemos análisis. Todavía no ha llegado a una zona de interés de rebote el precio, aunque sí está rebotando cercano a todos estos mínimos, que posiblemente sea una zona de soporte en estos momentos, y hasta que no rompa los 3.300 dólares no podríamos cambiar el sentimiento de bajista a alcista en Ethereum, con lo cual ya sabéis la zona clave como posible repunte fuerte en las altcoins cuando Ethereum venga a romper los 3.300 dólares. Cardano, familia, aguantó perfectamente el zonal de los 0,90, iba a decir los 90 dólares. Los 0,90 aguantó a la perfección, generando, como podéis ver aquí, un doble suelo que no se confirmará hasta que no venga a romper los 1,035 dólares. Aquí podéis realizar una operación: 1, venir a buscar esta zona de retesteo para buscar zonas bajas, con lo cual le podéis sacar un short bien cortito, y 2, cuando venga a romper esta zona y confirmar el doble suelo, una entrada en long en los 1,03 para venir a buscar la zona de posible rebote, un porcentaje muy elevado sobre los 1,13, 1,14 dólares. Esa es la previsión que espero de aquí a los próximos días o próximas horas. Muy atento en Cardano. Y, familia, ahora vamos con Polkadot, pero es que ayer os puse una idea de trade, zona de interés sobre los 6,06 dólares, rebotó a la perfección y le sacamos un más 5,59%. Pues mirar dónde rebotó, mirar dónde, en los 6,06, impecable, familia, impecable, y hemos despegado fuertemente al alza. Ahora mismo estamos rebotando en una posible zona de aquí, en estos mínimos de aquí, pero la zona de interés como primer zona de rebote está en los 6,73 dólares más o menos. Os dejo dibujada aquí la zona de interés en los 6,74 dólares para que le prestéis atención, para empezar a hacer un cambio de guión en la criptomoneda y que luego venga a buscar esta zona que os acabo de dibujar con todos estos máximos en los 6,876 dólares, con lo cual tenemos dos zonas importantes que deberíamos pelear para seguir impulsando fuertemente al alza. En caso de que salga esta zona, una escalera de liquidez nos queda todavía hasta los 7,116, y ahora sí, una zona de posible rebote fuertemente, donde seguramente le podéis sacar una operación en short cercano a los 7,8 dólares. Y si nos vamos a Solana, pues mirar el rebote que ha tenido en la zona de soporte de los 170 dólares, rebote a la perfección, y desde entonces hemos vuelto a romper
romper una zona importantísima, familia, esta zona de soporte de los $183, de los cuales hemos estado tonteando bastante tiempo, prácticamente desde el 20 de diciembre, hace ya prácticamente un mes que veníamos tonteando esa zona. Ha superado una zona y esto es un punto positivo para Solana. ¿Positivo para qué? Positivo para seguir subiendo, por supuesto, pero ahora mismo puede ser una muy buena zona de entrada para generar un retesteo en los $183 para seguir empujando el precio fuertemente al alza para venir a buscar ahora sí los $201 que llegamos a perder el 8 de enero, hace tan solo 6 días. Y esta pequeña operación que os estoy ofreciendo en Solana puede ser una subida del 10% de aquí a los próximos días, pero mucho cuidado, mucho ojo con los datos de inflación que serán mañana a las 2:30 de la tarde, que puede generar bastante volatilidad en los mercados. Y te recuerdo que para operar todos estos mercados yo utilizo la plataforma de MEXC, donde realizo todas las operaciones dentro del canal de señales, de las cuales el canal tiene casi 2 años activo y profit mes a mes. Gracias a MEXC mis operaciones son con las comisiones más bajas en la historia de las criptomonedas, un 0,02. Toma ya, las comisiones más bajas de las criptomonedas. Así que si te gusta todo mi contenido, suscríbete, dale like y todo ese rollo para que te puedas seguir trayendo vídeos como este. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier pregunta que tengas, déjamela en comentarios del vídeo o en la comunidad de Telegram. Y si lo que quieres es realizar la mentoría y aprender de una vez a operar y con una estrategia clara y sencilla, pues ya lo sabes, reserva tu plaza o escribe aquí debajo la palabra mentoría para que me ponga en contacto contigo. Muchas gracias por estar ahí, cuídense y a vivir.